precisamente para hablar del plan migratorio del gobierno federal, de los resultados y de la complicada relación que tiene nuestro país con los Estados Unidos. Nos acompaña esta noche Natasha Urén, internacionalista. Natasha, muy buenas noches, bienvenida a Capital 21. Qué gusto recibirte, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias Feli y Juan por la invitación a tu auditorio. Aquí estamos. Oye Natasha, ¿cómo va esto de la palomeada por parte del gobierno de los Estados Unidos a las acciones emprendidas por el gobierno mexicano en el tema migratorio? Una relación complicada y pues parece que les estamos haciendo un poquito el trabajo a ellos, ¿no? Bueno, en primera instancia, yo creo que antes de entrar en todo lo que es la política migratoria hay que ver qué es lo que está pasando con los Estados Unidos. Creo que estamos pasando con un 8 el examen que nos pusieron, o sea, quiere decir que vamos bien, 56%, vamos a llegar, va a estar contento Trump. Hoy empezó ya a tuitear de un tema que va a ser muy importante y muy relevante, que es el tema de los Dreamers. A ver, y entendamos que el tema de los Dreamers no va a ser porque nos está haciendo un favor a los mexicanos. Hay 800,000 jóvenes que están esperando este alivio, ¿no?, por parte del gobierno norteamericano. Justo ayer se conmemoró un año de que lo había eliminado, este memorándum de entendimiento, y hoy vuelve a retomar y diciendo, si la Suprema Corte se retira, yo voy entonces a generar un acuerdo migratorio para estos jóvenes. Obviamente para México es celebrarlo porque la gran mayoría de estos jóvenes son mexicanos. Entonces vamos a tratar ahí medio, nos vamos a confundir y vamos a creer que es porque hicimos muy buen trabajo con nuestra frontera sur, y creo que no hay que confundirse. El motivo de si llega a pasar un buen acuerdo con los Dreamers es porque es electorero, es porque está buscando base electoral los Estados Unidos, pero sí es cierto que ha dicho reiterativamente, él mismo ha dado las cifras de cuántos soldados hay en ambas fronteras de la Guardia Nacional, y vemos a sus grandes masas aplaudirle. Entonces hay un muro transparente de cierta forma, ¿no?, que el México, podríamos decir, sí lo está proveyendo o no. Sí, México tiene que replantearse política migratoria, eso es un hecho, pero lo que sí hay que celebrar es que esto nos vuelve a dejar a acuerdos que traíamos durante años, que es separar el tema comercial del tema migratorio. Eso es importantísimo para la relación bilateral. O sea, a nosotros no nos conviene, somos el primer socio comercial con los Estados Unidos, a ellos no les conviene. Entonces lo más sano es separemos y pongamos todo en cajas distintas. Eso creo que es lo más importante que hoy se tiene que resaltar. Y que ahí fue donde comenzó todo este asunto que de pronto nos generaba estas complicaciones. ¿Recuerdas, Juan, que hablábamos, bueno, por qué un tema económico o un tema arancelario se va a mezclar con un tema migratorio? Y bueno, empezó a ocurrir esta cascada de freno, de México tú tienes que hacerlo, México tú hazlo, y lo hizo. Nos puso ahí la prueba, todavía no tenemos el 10, ahí la llevamos, pero ¿cómo esperamos que avance este programa que se tiene y si habrá alguna respuesta también por parte de los países centroamericanos? Antes de irme tan lejos, yo sí a lo que me regresaría es México tiene que redefinir su política migratoria en todos los sentidos. Teniendo a 12 millones de mexicanos en los Estados Unidos únicamente, 5 millones, 4 millones aproximadamente de manera indocumentada, teniendo un tránsito, se calculaba de 450,000 hasta el año pasado. Este año obviamente vamos a superar las cifras. Tenemos un COMAR, un centro donde se hacen las peticiones para refugiados, totalmente colapsada, con un presupuesto de 20 millones que no da, evidentemente no da, y con el sismo del 19 se cayeron las instalaciones, entonces todavía hay documentos que hay que rescatar y hay gente que está esperando su estatuto de refugiados. Una crisis mundial realmente con el tema migratorio, lo vimos en Italia hace un par de semanas, lo estamos viendo en Colombia con Venezuela. Tenemos que replantearnos. O sea, nosotros tenemos el Instituto Nacional de Migración, que evidentemente no es suficiente. Tenemos que replantear si lo más sano no sería generar un consejo migratorio que esté desde afuera, que pueda interactuar con todas las secretarías, porque ahorita inclusive se vuelve algo muy confuso, porque ¿quién está a cargo de la política migratoria? El canciller lleva una parte, luego vemos al comisionado Garduño por otra, y ahí empiezan a haber también choques de trenes, choques de egos, porque no hay un instituto que pueda correlacionarlos a todos. Y aquí también vienen ya temas de salud pública, ¿no?
¿sí? Y temas de discriminación, necesitas poder traer al CONAPRED a que genere campañas. Hay mucho alrededor y no hemos definido una buena política migratoria. Tenemos que reinventarnos, tenemos que replantearnos cómo la vamos a hacer. De entrada, por ejemplo, hubo un error garrafal en el Senado cuando se iniciaron los trabajos. Se unió la Comisión de Migración con Frontera Norte, ya es una comisión per se, que tiene que tratar todos estos temas, pero resulta que también ahora tenemos la migración que viene del sur. Entonces, ¿cómo ponemos que estas dos comisiones logren ponerse de acuerdo? Más aparte, las comisiones de Frontera Norte, pues también a su vez tienen que ver el IVA, el tema de las maquiladoras, esa relación tan compleja, comercial que vivimos, esas sinergias de frontera, ¿no? Entonces, creo que hay que replantearnos todo, ¿no? O sea, decir, ok, este año vamos a ver bien el presupuesto, ¿no? Tenemos, sí, hoy hablaban de 167 cruces legales, son 3 o 4 en Chiapas los que son establecidos, 5 en Chiapas, que sabemos que los coches pasan, pero hay más de 500 cruces ilegales por la frontera sur. Mucho. Hay que meterle lana a la infraestructura, o sea, entonces hay que discutir nuestra visión migratoria más a fondo, no solamente si tercer país seguro, no, hay que irnos a las entrañas, entender que esto es la gran crisis del siglo XXI acompañada de cambio climático. Atender las causas y no estar apagando incendios y apagando fuegos. Mucho que hacer en temas migratorios en nuestro país. Natasha Urén, internacionalista, te agradecemos que nos hayas acompañado en Capital 21 esta noche. Un gusto, muchísimas gracias a ambos. Gracias, Natasha. Y por supuesto el tema que seguirá dando de qué hablar.